Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Levi. Bueno, ustedes me conocen como Chief International Consulting Officer de SFI, de Santa Fe, Associates International, que es una de las consultoras, una de las empresas de servicios profesionales más grandes del mundo, 75 países, 220 oficinas, 13.000 personas, pero hoy estoy aquí como titular de la Cátedra de Honor de Dinámica Estratégica Operacional y director del CEADE, del Centro de Estudios Avanzados en Dinámica Empresarial de la Universidad de Buenos Aires, tanto la cátedra como el CEADE. Y bueno, y estoy con Flor Terreno, con María Flor Terreno, que se va a presentar ella, que es mi brazo derecho en ambos lados, es la directora de psicología, pero ella se va a presentar, y les vamos a contar qué creemos con respecto al liderazgo. Pero primero se presenta ella y después empezamos a contarles todo lo que para nosotros es tan difícil como es el tema del liderazgo. Preséntate, Flor, por favor. Bien, hola a todos. Como dijo Avi, soy María Florencia Terreno, soy licenciada en Psicología de la UBA. También realicé un máster en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina. Actualmente formo parte de la cátedra que nombró Avi, Dinámica Estratégica Operacional, de la Facultad de Económicas, también de la Universidad de Buenos Aires. Y también soy directora de Psicología en el CEADE, también de la Universidad de Buenos Aires. Así que cuando quieras, Avi, arrancamos. Bueno, vamos. Bueno, nosotros escribimos un libro con Flor que se llama El mito del liderazgo. El subtítulo, que tiene que ser muy representativo para lo que queremos decir, es que nosotros creemos que hay morgues de almas o bandas de hermanos. Por supuesto hay cosas en el medio, pero lamentablemente las empresas se van para un lado o para el otro y es preferible que en este momento se den cuenta que se tienen que ir hacia el lado, hacia el polo de la banda de hermanos, de la mística, del sentido de pertenencia, de la camiseta, de la voluntad conjunta de vencer, y voy a apagar el celular aunque ustedes estén ahí, esto no tiene nada de malo, le pasa a todo el mundo, en las mejores familias, y bueno. El libro lo publicó Edicon, que es la editorial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se los voy a mostrar. ¿Vos lo tenés, Flor, el libro por ahí? No, lo tengo acá al costado. ¿Querés que lo vaya a buscar? No importa. Okay. Bueno, si querés mostrarlo, así lo mostramos. Dale. Hubo un antecedente de este libro, que es un libro que escribí para la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, que se llama Liderazgo y Ansiedad de Combate, que gracias a el doctor y coronel Justino Bertotto, director de la maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, lo publicamos. Y bueno, y acá hablamos específicamente de todo lo que tiene que ver con las patologías que debe manejar el líder en momentos extremos de peligro, cuando no se puede dar el lujo de abandonar a uno de sus seguidores, a uno de los miembros de ese equipo. Y después trabajamos con Flor, pero acá no apareció Flor porque Flor estaba de viaje, pero me ayudó remoto para que yo terminara este libro, Psicología Empresarial, que fue del 2019. Además, hoy es 2 de mayo de 2020, estamos en plena pandemia, plena cuarentena, encerrados, pero estamos haciendo esto igual y Dios quiera que todo esto termine rápido. ¿Querés mostrar el libro, Flor? Tengo acá el libro, sí. Ahí, ¿se ve bien? Sí. ¿Reflejo? Perfecto. Bueno, acá lo que nosotros decimos en la tapa del libro es que esta es una visión crítica del liderazgo como una capacidad humana extremadamente difícil de desarrollar, a pesar de que digan lo contrario. Entonces, nuestra recomendación es, si usted quiere hacerlo, hágalo en serio o mejor no lo haga. Pues entonces empezamos. Y cuando hablamos de liderazgo estamos acostumbrados a ver las películas como, por ejemplo, Gladiador, a este genio de actor de Russell Crowe, cuando hace de gladiador. Muy difícil. Lograr eso es extremadamente difícil. O si no,
Al Pacino en Perfume de Mujer, cuando lo defiende al chico contra el loco del director de esa academia, y que lo quiere echar porque quería que denunciara, que había visto. Ustedes se acuerdan. Y lo defiende, a pesar de estar ciego, ser un coronel del ejército americano, ciego, ya casi destruido, pero nunca vencido, y lo defiende al chico, dando un discurso espectacular que está en internet, que se los recomiendo. O si no, bueno, la típica de Patton, de George Patton, que la interpreta George C. Scott, y hace de General Patton. ¿A ustedes les parece que uno puede comprar un librito sobre el liderazgo, empezar el librito siendo, no digo un perejil, pero una persona normal, y transformarse en un líder para cualquier situación, con cualquier equipo, para cualquier misión? Después, un poco les va a contar brevemente, porque tenemos mucho material, pero Flor les va a contar el eje gestáltico que tiene que ver con este tema de que no es situacional, la situación es una parte, aparte está el equipo, aparte está la misión, pero no quiero adelantarme a lo que les va a contar Sol. Bueno, entonces, nosotros creemos primero, es más fácil transformar líderes en gerentes que gerentes en líderes. Más fácil transformar líderes que ya son líderes, que ya fueron líderes en muchas ocasiones, en muchas misiones, en muchas circunstancias, con muchos equipos, que transformar gerentes en líderes. Por otro lado, bueno, esto quiere decir que no es posicional. Cuando uno habla de el liderazgo de una empresa, no puede estar refiriéndose a la conducción de la empresa como el liderazgo. Está mal, porque el líder puede ser una persona que no sea gerente y es líder. O puede ser que el líder que no tenga la autoridad formal, que esté en cualquier posición del organigrama igual sea líder. El hecho de estar arriba es autoridad, es conducción. El hecho de tener autoridad, comando, otorgado desde arriba para abajo, no lo hace líder. El liderazgo se logra de abajo para arriba. Tu gente te hace líder. Y bueno, entonces cuidado con los organigramas, las posiciones de arriba, no hay que decir posiciones de liderazgo, esas son posiciones de conducción. El liderazgo es una condición psicosocial de una persona con un equipo, más allá de su cargo posicional. Y entonces, nosotros creemos con Flor que el liderazgo es fundamentalmente crear valor emocional y racional, individual y grupal, para lograr una misión. Lo voy a repetir: crear valor emocional y racional, individual y grupal, con cada uno de los miembros del grupo, que quien sabe es un equipo, para lograr una misión. Estos son componentes fundamentales que ya vamos a ver con más detalle. Bueno, entonces, primero que todo, hay un eje que vamos a llamar eje estratégico operacional. Y ese tiene que ver con lo siguiente. Fundamentalmente con la ejecución de la estrategia. Las empresas tienen estrategia, tienen formulada una estrategia que la tienen que ejecutar. Y muchas veces piensan que por un lado está la formulación de la estrategia y que por otro lado está la ejecución o la implementación de la estrategia. Y que bueno, que acoplar esas dos fases es dinámica, estrategia operacional, y confunden que esa es la especialidad de Flor y mía. Está mal, no es eso. Cuando uno está formulando la estrategia, necesariamente debe estar pensando en la ejecución, en si es ejecutable, qué cosas tiene que tener en cuenta para que sea ejecutable, como para que se pueda implementar, como para que se pueda llevar a la práctica. Y por otro lado, cuando está ejecutando la estrategia, tiene que estar pensando en qué cosas tiene que estar corrigiendo la estrategia, el feedback, qué cosas está aprendiendo en la práctica, qué cosas está aprendiendo en la acción, qué cosas está aprendiendo cuando está chapoteando el barro de la cosa concreta para poder reformular la estrategia. Entonces, nosotros estamos en una posición de
que se llama técnicamente de incrementalismo lógico. La estrategia no es una y para siempre, sino que la estrategia se está haciendo. No es el hecho de tener una estrategia, es estrategizar. No es el hecho de tener un plan, es el de planificar. Entonces, el liderazgo en serio en este eje, en este primer eje estratégico, digamos, estratégico operacional, tiene que ver con el desde aquí y el hacia allá. Y entonces, el líder tiene que entender y explicar qué significa el aquí. El líder tiene que entender y explicar qué significa el allá, hacia dónde queremos ir. Y entonces el líder personifica la visión, la misión, los objetivos, los valores de qué significa, qué implica estar allí. Y bueno, para eso hay una serie de consideraciones que tener en cuenta, como es el apego a la misión, la capacidad de anticipación, de innovación, de cohesión, de lograr cohesión, de plasticidad, que es un estadio más evolucionado que la flexibilidad, la plasticidad, y además la capacidad de despliegue de los recursos como para poder pasar del aquí al allá. Por otro lado, esto implica, desde el punto de vista técnico específico de administración, tiene que ver con el alineamiento de la cultura interna. Para nosotros la cultura interna de una organización es la matriz racional emocional, la matriz relacional, racional emocional, basada en pedidos y promesas mutuas, en el marco de valores, virtudes y creencias. Entonces, tiene que estar alineado esa matriz relacional, racional y emocional con innovación 360 grados, con compromiso de la gente 360 grados, tiene que estar relacionado con gestión de proyectos, project management, tiene que estar relacionado con todo lo que sabemos pero en serio, de alto nivel, con change management, con gestión del cambio, y tiene que estar relacionado con el mal llamado process management, porque debería ser, o gestión por procesos, debería ser llamado gestión, en lugar de gestión de procesos, process management, perdón, debería ser llamado gestión por procesos, o sea, management by processes. Pero todo esto tiene que estar orientado a resultados. El líder tiene que estar logrando resultados específicos en cuanto a la misión para la cual tiene la responsabilidad de conducir un grupo, motivarlo, involucrarlo y que el grupo quiera llegar a esa misión, a ese objetivo, a esa meta, y entonces lograr resultados, si no simplemente es un verso. Y entonces esto implica análisis de prospectiva, entender escenarios futuros, no solamente proyectar el pasado, sino imaginar los escenarios futuros. Tiene que ver con la capacidad de diferenciarse, de no ser un clon. Si estamos hablando de una empresa, ni hablar, cómo tenemos la capacidad de diferenciarnos, porque si sos uno más, sos uno menos, esto es distinguite o extinguite, ser diferente, qué sé yo, como Steve Jobs, que tengo esa capacidad de inventar las cosas que inventó. Pero básicamente la cosa es lograr compromiso de la gente, involucramiento, en una época que podemos llamar de nihilismo, en donde ya casi ni se creen los valores trascendentes, nihilismo, la nada, lograr compromiso, lograr realmente voluntad de vencer. Y hemos visto, estábamos continuamente en empresas como 1, 2, 3 Seguro, y bueno, que es la que nombro siempre, o que es una empresa de un startup, high tech, insurance tech, insurtech, pero también empresas de las industrias tradicionales como Arcor, que logran ese equilibrio. Y disculpen que di 2 ejemplos de Argentina, pero hay cientos de ejemplos que hemos vivido en toda América Latina. Pero en definitiva, es un sueño común, es fundamental. Pero terminamos el eje de dinámica operacional y vamos a pasar a el eje genético-cultural, porque acá la gente se pregunta si un líder nace o se hace. Pésima pregunta, no hay que hacerse esa pregunta. El líder nace y se hace. ¿Por qué?
Bueno, a ver, lo genético se inicia antes del nacimiento, pero la inteligencia, la energía, la resistencia, la fortaleza, la resiliencia, que es una palabrita que después vamos a nosotros a reformular, el vigor, la determinación, la tenacidad, la empatía, la comprensión, el afecto, todo depende de una serie de neurotransmisores que traemos en el ADN. ¿Cómo vamos, Francita? ¿Te gusta cómo? Bien, muy bien. Bueno, sí. Estos neurotransmisores, yo por suerte tengo un máster en psicología cognitiva que me permitió terminar de entender todo esto, después en el doctorado en psicología de la UBA, pero neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, norepinefrina, endorfina, feniletilamina, estas cosas que suenan rarísimo, pero de estas depende todo eso que dijimos. Pero además, las neuronas espejo que tenemos entre las 100.000 millones de neuronas en el cerebro, que tienen que ver con la empatía, todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente, que es comprender la mente del otro, y en esto queremos agradecer profundamente al profesor López Rossetti, que escribió ese libro de equilibrio, que tan bien explica todo lo que tiene que ver con lo emocional. El libro lo citamos a López Rossetti con el tema de teoría de la mente. Perdón. ¿Qué te parece, Flor, si en este momento hacemos el homenaje que queremos en pleno momento de pandemia al doctor Alberto Crescenti por todo lo que está haciendo como un verdadero líder en este momento en el que no para de estar en la trinchera? ¿Qué te parece, Flor? Me parece un momento adecuado, sí. Totalmente de acuerdo. Como doctor Crescenti lo felicitamos. Bueno, y además otras partes del cerebro, que el área de Broca, que tiene que ver con el procesamiento de la gramática, el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión sonora del lenguaje, el sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, amígdala, que son responsables de nuestra vida emocional, todos los ensambles, los acoples y la sinapsis de las neuronas de la memoria. Todo esto tiene que ver con que después seas un líder. Pero ahí naciste, saliste, gritaste como un loco cuando saliste de tu vieja, no te rías vos. Y entonces, y ahí están lo inmediatamente después del nacimiento. Saliste, y ahí empezaron, ahí apenas dijiste, empezaron las experiencias interpersonales iniciales, las experiencias siguientes. Fuiste creciendo días, algunos meses, y ya te estás formando. Las interpersonales multisistémicas, el efecto Margarita, cuando ya creciste, y bueno, y sos parte chiquito de tu familia ampliada, con abuelo, tío, y empezás a ir a salita no sé cómo se llama, de 4, de 5, y empezás a crecer, y empezás a formarte a formar parte de distintos sistemas humanos, y todo eso te va formando y va a hacer que puedas o no ser líder. Y después en la vida, en función de los objetivos, los sueños, las angustias, las alegrías, las frustraciones, los éxitos, la formación que tuviste, distintas formaciones, la profesión que tengas, las profesiones, los recuerdos, los amores, los odios, las creencias, los valores, las virtudes, te vas formando como líder. Y eso es lo que traté de incorporar en el libro inicial que escribí antes de que empezáramos a trabajar juntos con Flor en liderazgo y ansiedad de combate para el ejército argentino. Pero ahí hablé en ese libro, y ahora le voy a dar la palabra a Flor, no se preocupe. Franklin Jones dijo que el valor, ¿qué es el valor? La valentía. ¿Qué es? Que uno sea el único que sepa que tiene miedo. ¿Qué frase? El único que sepa que tiene miedo. Ojo, porque el que no tiene miedo está muerto o está loco. Más en situaciones extremas como puede ser la guerra.
y después el general George Patton, que ya lo tenemos como el súper recontralíder histórico, por lo menos en nuestra antropología occidental. El coraje es dominar el miedo un minuto más. Después, ¿quién más? Emerson, Ralph Waldo Emerson, ¿se acuerdan? Dijo, un héroe no es más valiente que un hombre común. Solo es valiente 5 minutos más que los demás. O sea, esto es difícil. Y bueno, y entonces el líder tiene que saber de todos los trastornos que se pueden producir en momentos extremos, como puede ser la guerra, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico súbito, la agorafobia, el miedo a las grandes extensiones, y todo lo contrario de la ¿cómo se dice, Flor? De la atrofobia, el trastorno de angustia sin agorafobia, el trastorno de angustia con agorafobia, la fobia específica con respecto a algún tema en particular, el trastorno de ansiedad generalizada. Un líder tiene que saber manejar todo eso cuando está nada menos que, por ejemplo, en las situaciones más extremas que puede estar un ser humano, como la cosa espantosa, horripilante, la mala palabra que es la guerra, y tiene que poder manejar a su gente ante trastornos como esos. Pero hay muchos artículos sobre la interrelación entre mente y cuerpo, y se pueden dividir esa relación entre mente y cuerpo se puede dividir en 3 cosas principales. Los estudios de cómo la emoción influyen sobre la fisiología del cuerpo. Los estudios sobre la influencia, sobre la incidencia, sobre el impacto en las enfermedades. Y los estudios de cómo distintas terapias pueden influir en esas enfermedades. Pero acá estamos hablando fundamentalmente, y esto es el tema de Lope-Rossetti que nos encanta, del estrés. El estrés, la ansiedad, la angustia son seguramente elementos psíquicos, los elementos psíquicos más comunes, más utilizados para comprobar las distintas interrelaciones entre los sistemas que componen el organismo humano. El estrés es un mecanismo de defensa, pero también puede, y es considerado como una de las principales causas de desequilibrio psicofisiológico. El estrés no está diseñado como para permanecer activo en forma continua. La situación estresante si se mantiene durante un tiempo excesivo, se convierte en crónica, incluso cuando el factor estresante es muy agudo, se puede llegar a una fase de agotamiento de recursos. Y entonces puede haber consecuencias no deseadas, indeseables, que se te pueden transformar en enfermedades tanto psíquicas como físicas. En ese momento esto nos puede impactar inhibiendo el sistema inmunológico. Estamos hablando nada menos en momentos de pandemia. ¿Cuánto impacta todo lo psicológico que nos está produciendo el encierro, etcétera, como para bajarnos las defensas ante el acecho del bichito este? Entonces está la psiconeuroinmunoendocrinología, lo digo de vuelta, psiconeuroinmunoendocrinología. Y esto les recomiendo que lo sigan a Lope-Rossetti. Es una disciplina médica integrativa que estudia la relación entre el sistema nervioso, el sistema hormonal, inmune, el inmunológico y la conducta.
O sea, estudia el vínculo entre los procesos químicos, psíquicos, los procesos psíquicos, primero, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino del cuerpo humano. Entonces es absolutamente interdisciplinario. Esto tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, con la medicina del comportamiento, la neurociencia, la fisiología, la farmacología, la biología molecular, las enfermedades infecciosas, la endocrinología, la inmunología, y hasta con la reumatología. ¿Cómo vamos, Flor? ¿Vamos bien? Bien, muy bien. Pero también está el sistema, dijimos el sistema endocrino, el sistema nervioso. ¿Qué es? Y bueno, podemos decir, ¿qué te parece? Es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal, incluyéndonos a nosotros, por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar al otro del organismo. Y el sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior del organismo que permite mantener la homeostasis, como el termostato del aire acondicionado, frío-calor, o el equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sea biológicas, agentes patógenos, por ejemplo, o físico-químicas como contaminantes o radiaciones, por ejemplo, o internas como células cancerosas. Este sistema reconoce lo que puede hacer daño y reacciona ante una agresión interna o externa. Y el endocrino, y ahí termina, la psiconeuroinmunoendocrinología, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan sustancias que se llaman hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo, bastante parecido al sistema nervioso, pero que se liberan en la sangre y regulan las funciones del organismo. Qué sé yo, la velocidad del crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo de los órganos sexuales y aspectos de la conducta. Bueno, me cansé, dale vos. ¿Te gustó? ¿Vamos bien? Vamos bien. Me gustó mucho la palabrita que usaste. ¿Cuál de todas? La Sí. Psiconeuroinmunoendocrinología. Bien. Bueno, entonces vamos a otro eje, que es el eje gestáltico. Este eje, nosotros decimos que es gestáltico. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Bien. Esta constelación o esta gestalt está compuesta por 5 componentes. ¿Por qué? Porque vos antes dijiste que se es líder según. Bueno, ¿según qué? Según estos 5 componentes. Uno va a ser el entorno cultural, es decir, esto de que hablabas de la cultura, las creencias, los valores, estos pedidos y promesas que hay entre todos. Otro va a ser entre todos los que son miembros de este grupo en particular. Otra va a ser la circunstancia específica, es decir, la situación exacta en la que se da este momento del grupo. Otro va a ser el espacio propicio, es decir, que haya viabilidad para esta persona que quiere ser líder. En cuarto lugar tenemos la misión específica o el propósito. Y en quinto lugar, y no menos importante, la gente, los miembros de este grupo, su gente, como decimos nosotros. Entonces, ¿por qué estos componentes y por qué liderazgo según? Porque puede ser líder, o sea, puede ser considerado por los miembros, como dijiste vos, de abajo hacia arriba, puede ser considerado líder esta persona. En este momento, bajo este propósito, en esta circunstancia, con estos valores, pero quizás va todo muy bien y de pronto algún miembro del grupo
sale e ingresa uno nuevo. ¿Y qué pasa? Quizás ya no lo consideran líder y consideran líder a otra persona del grupo. Entonces hay que tener en cuenta estos 5 componentes para pensar si hay liderazgo o no. Y no es universal entonces, no es siempre, en todos los momentos y con todos los equipos. Bien, entonces decimos que depende. Y pasamos entonces, ¿tenés algo para decir o querés que pasemos al otro eje? No, ¿Algo que quieras agregar? Este es el error de decir situacional cuando la situación es una de las partes del componente gestáltico, del eje gestáltico. Exacto, sí. Entonces pasamos al cuarto eje, que lo vamos a llamar eje introspectivo. Y este eje a mí me resulta muy interesante porque tiene que ver con la introspección, tiene que ver con conocerse a uno mismo y entonces tiene que ver con liderarse a uno mismo. Nada fácil. Y volvemos a nombrar al doctor López Rossetti en cuanto a qué es una emoción y qué es un sentimiento para poder entender cómo una persona puede conocerse a sí misma y liderarse a sí misma. Entonces, vamos a dividir en 2 las emociones, que normalmente uno llama emociones a todo y no es así. Tenemos las emociones básicas y las emociones sociales. Las básicas tienen que ver con aquellas que se gatillan ante determinado acontecimiento, ante determinadas circunstancias, es decir, que uno no las puede controlar. ¿Viste cuando te dicen hay que controlar las emociones? No, no se pueden controlar todas. Estas son básicas, son, por ejemplo, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, tienen que ver con cuestiones que se dan, que se manifiestan y que no se pueden controlar. Entonces, esta persona que quiere ser líder va a tener que conocerse a sí mismo para conocer y controlar y manejar y gestionar las emociones sociales, que son las que sí se pueden gestionar. Entonces vamos a decir que son los sentimientos, los que normalmente conocemos como sentimientos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser el orgullo, la envidia, la admiración, la vergüenza, la compasión, la culpa, la satisfacción, los celos. Entonces, todos estos sentimientos uno los tiene que conocer y tiene que poder liderarlos y poder gestionarlos para entonces pensar, por ejemplo, cómo enfrenta este líder el miedo, justo en este momento de pandemia, ¿no? Cómo puede enfrentar la vulnerabilidad. Y entonces conocerse a sí mismo para luego conocer las emociones y los sentimientos de los miembros del grupo, de su gente. Esto es lo que vos decías antes. Digo, si vos no conoces a tu gente y no conoces qué le pasa a cada miembro del grupo, si sufren ansiedad, imaginémonos ahora en pandemia, digo, cualquier persona en este momento está sufriendo algo en relación a miedo, angustia, tristeza, y esta persona que quiere ser líder o que quiere ser considerado líder no puede pasar desapercibido esto, porque somos seres humanos. Así que esto por un lado tiene que ver con liderarse, pero aparecen, lo que vos nombraste antes también, las patologías, otras patologías vamos a nombrar ahora. Estas patologías, la persona que quiere ser líder va a tener que tener mucho cuidado de no caer en estas patologías, porque le pasa a mucha gente que, sobre todo cuando es exitoso esta circunstancia, este propósito con este grupo, y es considerado líder, y caen en estas patologías, y entonces queda en contraposición, porque esto, no sé si lo nombraste, Abby, nosotros no vamos a decir que es un mal líder, vamos a decir que es líder o que no lo es. No existe un mal líder. No existe un mal líder, digo, no tendría sentido la palabra de liderazgo si nosotros dijéramos que es un mal líder. Puede ser un mal jefe, no un mal líder. Si es líder, es líder, punto. Entonces, estas patologías te llevan a ser una persona que después hablará un poco más cómo nombraremos a estas personas, pero no, definitivamente no a ser un líder. Serás una mala persona, serás un mal jefe, o bueno, otras terminologías que vamos a utilizar en cuanto a lo antropológico, pero no serás un líder. Entonces, vamos a pensar cuáles pueden ser y vamos a debatir esto con Abby. Yo les voy a hablar un poco sobre hubris, y esto es muy normal en muchas empresas en donde la persona que es considerada líder hasta ese momento, o sobre todo que es exitosa hasta ese momento, caen en el síndrome de hubris, que es el ego desmedido. Es decir, que vos hasta ese momento venís con mucho éxito, tu gente te quiere, quizás sos un buen jefe, como dijimos recién,
y hasta sos considerado líder, pero caes en este síndrome, entonces tenés demasiada autoconfianza, demasiado ego y pasas como a tener ese sentimiento de adquirir ciertos dones que te hacen como superior hasta, no sé, mejor que un dios, digo. Y pasa mucho que personas que tienen sobre todo una posición de toma de decisiones y que toma decisiones que son exitosas y que el grupo lo considera una persona o un ejemplo de persona a imitar, a seguir, y cae en esto y entonces automáticamente dejas de ser un líder. Entonces, por eso liderazgo a sí mismo, por eso conocerse y por eso no caer en estas patologías. Entonces, otra de las patologías que nosotros en nuestro libro escribimos es la de el Ícaro. Ícaro en realidad es un personaje de la mitología griega. Él es el hijo de un arquitecto que se llama Dédalo. Y en realidad lo que pasa con ellos es que estaban en una isla que se llama Creta, la isla de Grecia, y el rey de esta isla, llamado Minos, no los dejaba irse de esta isla. Entonces lo que ellos quieren hacer es escaparse. Dédalo lo que va a hacer es inventar o fabricar, al ser arquitecto, al fabricar unas alas, como si fueran de pájaro, de manera artificial, para que ellos la puedan utilizar, él y su hijo, Ícaro, y poder escapar de esta isla. ¿Qué pasa? La hace con plumas y las centrales las va a coser, pero las que son más externas las va a pegar con cera. Entonces lo advierte a su hijo, además de enseñarle a poder volar con estas alas, le advierte a su hijo Ícaro que no vuele muy cerca del sol, porque si no, el calor del sol lo que va a hacer es derretir esta cera, perder estas alas y, lógicamente, caer y dejar de volar para poder escaparse. Bueno, empiezan a volar los dos con estas alas y todo va muy bien, y acá nos encontramos de nuevo en la estación de éxito. ¿Y qué pasa con Ícaro? Vuela cada vez más alto, vuela cerca del sol, se le derriten estas alas porque se derrite la cera, pierde estas plumas y se cae. Entonces, esto extrapolado a la organización es visto como, bueno, ¿qué pasa cuando una persona está siendo exitosa? Ojo con sentir demasiada autoconfianza, con sentir demasiada autoestima, con creerse, como dice Abby, la mamá de Chita, y pasa mucho. La mamá de Tarzán. La mamá de Tarzán, y termina siendo Chita, ahí está, la mamá de Tarzán. Y entonces, bueno, esta patología es grave porque te lleva a perder el rumbo por creerte exitoso o por creer que podés más de lo que te estaban advirtiendo. Digo, esta persona, su papá le estaba advirtiendo y siguió haciendo lo que le parecía. Bueno, entonces caes en el síndrome de la omnipotencia y la falta de humildad. Exactamente, sí. Así que quien viene bien, digamos, y quizás es buena persona y quizás tiene un grupo que lo quiere mucho, pero en ese éxito entra en esta patología, el síndrome de Ícaro, nosotros consideramos que deja de ser un líder. Luego tenemos otra patología que no sé si, Abby, me vas a querer ayudar un poco, que es la de groupthink. Groupthink. A ver si querés. Dale, contala vos, contala. No, dale, ayúdame un poco porque quiero que me ayudes vos sí, con esta en particular. Tiene que ver con ciertos miembros. Sí. No, contémosle a la gente que estamos preocupados porque tenemos tanto material que para hacerlo en una presentación tan corta nos volvimos locos. Bueno, ¿lo cuento yo? Dale. Bueno, groupthink es fundamentalmente cuando un grupo está enamorado como tal, como grupo, de sus éxitos, y ya hasta ni discute, ni permite que ninguno de los miembros del grupo discuta. Si alguno duda de lo que se está definiendo como el plano, como la estrategia del grupo, la misión a lograr, y el plan para lograr la misión, ya el grupo se cree tan omnipotente que ni siquiera se tolera la discusión interna. Y esto, hay 1.000 millones de ejemplos. Por ejemplo, le pasó en Vietnam a Robert McNamara, nada menos, cuando decía, desplegamos 3 divisiones más
y el Vietcong se rinde. O qué sé yo, le pasó a John Kennedy en Bahía de los Cochinos, cuando pensó que iba a poder invadir Cuba sin ningún problema, se creían que tenían el plan perfecto, inclusive alguien le quiso discutir el plan, en ese momento Robert Kennedy, que era el hermano de John, decía, no, está todo el plan definido, no molesten al presidente, ya está todo armado, está todo, no se discute, no hay que poner en duda nada de lo que ya está, de lo que está definido, gravísimo. Esto es un trastorno gravísimo. Le pasó nada menos que a Golda Meir y a Moshe Dayan en la guerra de Kippur, en la guerra de 1973, en la guerra del Día de Perdón, que pensaban que después de la guerra de los 6 días, en 1967, 6 años antes, el ejército israelí había, en realidad no en 6 días, en 3 horas, había destruido a la aviación en tierra de los 3 países que más estaban acechando a Israel en ese momento, que eran Jordania, Siria y Egipto, y en un ataque triangular continuo destruyó en 2 o 3 horas a las aviaciones, a las fuerzas aéreas de los 3 países, y con eso se definió más o menos la guerra de los 6 días, pero en la guerra del 73 de Kippur, en Kippur, para los que no saben, el Día del Perdón, todo el mundo está rezando, ni siquiera circula el transporte público, todo el mundo está, como ahora, lamentablemente, como en la pandemia. Y bueno, y hacía como 4 años, hacía 6 años que era la guerra de los 6 días. Pero 2 años después, o sea, 4 años en el 73, en el Golán, maniobras y maniobras y maniobras de las fuerzas blindadas de los tanques sirios en el norte, y eso eran maniobras, y bueno, el ejército israelí, el comando israelí, consideraba que eso que eran maniobras, pero el 6 de octubre de 1973 a las 14:15 no era una maniobra, era una penetración de 3.000 tanques conducidos por un general sirio, del ejército sirio, que intentó penetrar en Israel, diezmó a una dotación de tanques que estaba en el norte, y bueno, Israel apenas, gracias a Dios que tuvo tiempo de meter tanques arriba de camiones que van más rápido por las rutas para llegar, lo contuvo y llegó hasta Quneitra. Pero a ver, fíjense, en un momento determinado el general sirio frenó, pensando no puede ser, esto es una emboscada, y frenó el ataque. Y eso le sirvió al ejército israelí para aprovechar esa frenada y reaccionar en lugar de proaccionar, de estar listo. Y entonces esto fue un error cognitivo de los dos lados, tanto primero de Israel, de Moshe Dayan y de Golda Meir, supuestamente, esto es lo que sabemos los humanos, los mortales, no los que condujeron eso, y por otro lado también el error cognitivo de haber parado del general sirio. Pero bueno, esto es groupthink, somos los mejores, somos bárbaros. Con lo cual nos metemos en el tema del autoengaño, pero el autoengaño, ¿por qué no lo...? Bueno, yo voy a contar algo. Imagínense que, ¿lo cuento? Sí, contalo. Así yo después cuento qué es, pero vos contalo con un ejemplo. Bueno, está. Mi hija más chica, Hannah, nació en enero de 1991, el 5 de enero. Imagínense que hoy es, qué sé yo, 10 días después, de enero, 3 de la mañana, Hannah llora. Y esto es lo que se llama autoengaño. Hannah llora y yo estoy desesperado porque estoy cansado, porque tengo que terminar la presentación para alguna empresa cliente y mañana tengo que trabajar, y ya nació hace 10 días Hannah.
entonces pienso, bueno, pero yo estoy durmiendo con la panza para arriba y Claudia está durmiendo y Hanna sigue llorando, tiene 10 días, recién nació, y Claudia está durmiendo. Y entonces acá pasa que yo digo, pienso, esto se llama autoengaño, ¿eh? Pero ¿será que está durmiendo o me está boleteando, o me está cargando? Y está despierta y sabe que yo tengo mañana que hacer una presentación ante no sé dónde y se hace la dormida. Y entonces poco a poco la voy transformando, a la pobre Claudia la voy transformando en una bruja. Y entonces esta bruja no le importa que yo tengo la presentación, entonces Claudia es una bruja y yo soy el cretino y el demonio que no quiere levantarse porque sabe que Hanna me está macaneando. Es todo un autoengaño mío, ¿no? Entonces esto es una cosa recíproca. Claudia está durmiendo, tuvo hace 10 días a Janita y está destruida y entonces ella me ve a mí como un demonio y yo a ella la veo como una bruja y esto es una cosa, una reverberación sistémica que se empeora y empeora y empeora. Pero ahora, doctora, por favor explique técnicamente qué es este tema del autoengaño. El autoengaño. Bueno, vamos a pasarlo, el ejemplo queda clarísimo, lo vamos a pasar a empresas, a organizaciones. Yo tengo el sentimiento de que tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mi equipo, o a mi grupo, a mi gente, a lograr los objetivos. Entonces tengo dos elecciones, porque nosotros tomamos todo el tiempo decisiones. Una es honrar ese sentimiento y hacerlo. Otra es caer en el autoengaño, que es esto que explicabas vos, Xavi. Entonces, esta persona, por ejemplo, vamos a suponer que es un jefe, ¿no? Con su equipo de trabajo, y este jefe se siente víctima, responsable, importante, buena persona, buen jefe. ¿Y cómo va a ver el resto de los miembros del grupo? Como vagos, irresponsables, no sé, insensibles. Esto se puede extrapolar a cualquier situación, como contabas vos, una personal, pero totalmente se puede extrapolar a alguna en una empresa. Entonces es un círculo que no termina y que esta persona que quiere ser considerado líder tiene que tener la capacidad, y volvamos a que estábamos en el eje de la introspección y de liderazgo de sí mismo. Entonces tiene que tener la capacidad de dejar salir de este autoengaño y entonces vivir de otra manera. Entonces pasar de vivir como una persona entre objetos, donde los miembros de su equipo o de su grupo sean considerados objetos, a pasar a vivir como una persona entre personas. Entonces, salir del autoengaño o no caer en el autoengaño, no caer en esto que contabas vos que te pasó con Claudia y que quizás nada que ver con la realidad. ¿Qué me pasó? Esto lo inventé. Menos mal, podía haber pasado. Pero escúchame, tenemos que citar, porque no citamos, esta concepción de autoengaño es del Harbinger Institute. Lo pueden googlear, todo esto que estamos contando con Flor, lo pueden googlear, está en la web, es el Harbinger Institute. Pero el tema, como dice Flor, que lo contó perfecto, es que uno ve a los demás así, como vagos, irresponsables, todo lo que dijo Flor, pero lo malo es que uno se ve a sí mismo, ¿no, Flor? Totalmente, como una buena persona, un buen jefe, justo. Como responsable, sí, como importante, ¿qué más? Como buen gerente, como eficiente. Como eficiente, y es esta cosa de la teoría de la mente, digo, de pensar por el otro, y entonces si yo me veo de esa manera, obviamente voy a culpar al resto viéndolo como una mala persona, como un ineficiente. Y esa persona que también se ve injustificadamente, que yo lo culpo, también me va a culpar a mí por estar culpándolo de manera injustificada. Digo, porque si yo estoy en un equipo de trabajo y mi jefe piensa que yo soy un vago, me va a parecer una forma injustificada. Digo, ¿por qué va a pensar eso? Entonces yo pienso de él, digo, y entramos en una vorágine que nada tiene que ver con un líder. Sistémica.
Exactamente. ¿Podemos entrar al quinto eje? Dale. Florcita, el antropológico. Acá lo que nos preocupa es que muchas veces cuando uno usa la palabra líder, yo lo que con Flor y lo que queremos es decir, gente, no usen la palabra líder para definir a cualquier cosa que tenga comando, no mando. No voy a hacer esa distinción, porque es una distinción que sí la entiende cualquier militar, pero no se entiende en el lenguaje empresarial, la diferencia entre comando y mando. Pero entonces no nos metamos. Lo tiene muy clarito el ámbito militar de cualquier ejército del mundo, de cualquier ideología de todo alrededor del mundo. Pero no podemos decir que Ramsés II era un líder de los egipcios. No, sería un líder en esa antropología, en ese conjunto de valores culturales, de creencias, etcétera. O la palabra que no quiero nombrar, pero la tengo que nombrar por temas didácticos. Hitler, Imag Shemo, que en hebreo quiere decir que su nombre se borre de la memoria de los pueblos. Esos no pueden ser líderes. Llamémoslos cualquier cosa para nosotros, para nuestra antropología. En el libro nosotros los llamamos mefistos, como demonios, o Bin Laden, o Genghis Khan, históricos más antiguos. Usemos líderes para los que nosotros en nuestra antropología son líderes. Si no serán jefes y si no serán monstruos de otra antropología, que nosotros tenemos que no usar la palabra líderes para eso. No podemos decir líderes malos. Eso es un oxímoron, es una contradicción semántica. Es como decir líquido seco, qué sé yo. ¿Qué otro ejemplo hay? Hay varios ejemplos, pero tienen doble sentido. Y mejor no los digo porque tienen doble sentido, porque soy muy picarón. Con lo cual entramos en el eje transformación. El eje transformacional del liderazgo transformacional, y estos son dos capos que se llaman Bas y Aboilo, Transformational Leadership. Van ya mismo, entran en Amazon y se compran los libros de Bas y Aboilo, o de Bas o de Aboilo. Transformational Leadership. 4 ejes fundamentales. El eje que hacen al líder transformacional. El eje de la influencia idealizada. 1. Influencia idealizada. Influís porque sos un ideal del otro. El eje de la motivación inspiradora. Motivás, inspirás. El eje de la consideración individual. Ves al otro de a uno por uno, a tu equipo de a uno por uno, de a uno a la vez, que es la única forma de liderarlos y la única forma de verlos, no como un montón, de a uno a la vez. Y como esto va a ir a nuestro grupo de los chicos que se reciben en la facultad, muchos de los 120 que tenemos en este cuatrimestre virtual, lamentablemente que no los podemos ver cara a cara, ni tocar y decir, Seba, ¿qué haces? De a uno a la vez, uno por uno, Sebastián es Sebastián, y Solana es Solana, y Sebastián no es Marcos, y Solana no es Anabela, ni Antonella. Y por último, el cuarto eje, entonces dijimos, ¿qué dijimos? Influencia idealizada, motivación inspiradora, consideración individual, y el último es la estimulación intelectual, la capacidad que tenés de influir para que los tipos se desarrollen. Entonces, a ver, los jefes tienen empleados, los gerentes tienen colaboradores, los faraones tienen súbditos, los mefistos, eso que dijimos, que no quiero nombrar otra vez sus nombres, tienen esclavos. Pero los líderes tienen futuros líderes. Los líderes generan líderes, crean líderes. Por eso son líderes.
Y entonces entramos en el eje cognitivo. Por favor, doctora, tome la palabra porque no puedo más. Bueno, bien. ¿Cómo? No, dale, porque yo me agoto porque me acordé de los chicos y me emocioné de la facu. Además, quiero contarles a la gente que estos nombres que él recién dijo son reales, son alumnos nuestros de este cuatrimestre que están todo el tiempo en conexión con nosotros por WhatsApp, por Facebook, por Drive, por Zoom. Es un cuatrimestre especial y cada uno de ellos es especial para nosotros, ¿no, Avi? Así es, y bueno, pero así como me acuerdo también, por ejemplo, qué sé yo, de 1, 2, 3, me acuerdo de Flor y de la otra Flor, y bueno, por supuesto de Martín y de Jorge y de Bruno, pero me acuerdo de Emi, y me acuerdo de Tonga, que yo lo llamo Tongo, y me acuerdo de Pau, Cono, y me acuerdo de Caro, uno por uno, uno a la vez. Uno a la vez. Dale, doctora. Bien, entramos en el eje cognitivo. No dijimos nada todavía sobre modelos mentales, así que voy a aprovechar para contarles que nosotros la realidad la creamos, la construimos. La realidad que nosotros observamos, en realidad la estamos construyendo a través de unos filtros o unos mapas mentales que nos hacen ver a cada uno la realidad de una manera diferente. Y estos mapas mentales lo que van a hacer es que nosotros, en vez de que sea ver para creer, va a ser creer para ver. Es decir, que lo que vamos a observar y cómo vamos a tomar nuestras decisiones es a partir de la interpretación de lo que nosotros creemos y observamos del mundo. Con lo cual es muy importante que esta persona que quiere ser líder o que el líder tenga en cuenta que los límites de nuestros propios modelos mentales van a definir los límites de nuestro mundo. Con lo cual, tenemos que tener la capacidad, o tiene que tener la capacidad de apertura mental, de salir de la propia caja, de salir de la propia jaula y poder tener otras perspectivas, poder aprender, poder entender el mundo de otras maneras y no quedarse como encasillado en una sola, porque si no eso nos va a limitar a cómo nosotros observamos. Y no solo eso, sino cómo nosotros interpretamos eso que observamos y entonces qué decisiones tomamos a partir de eso. Así que voy a aprovechar para nombrar acá los 5 ejes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de entender... 5 niveles, perdón. Los 5 niveles de aprendizaje para que nos permita salir de esta jaula, para que nos permita extender estos límites que tenemos. Uno va a ser el de aprender. El segundo va a ser aprender a aprender. El tercero va a ser aprender a desaprender. El cuarto va a ser aprender a reaprender. Y el quinto va a ser aprender nuevas formas de aprender. Y quiero aclarar que esto no es lineal, que no va sucediendo de esta manera como nosotros lo contamos, sino que va a ser según la situación, según en lo que estemos inmersos. Y todo esto nos va a permitir esto que decía antes, lograr romper con nuestros propios modelos mentales, romper paradigmas y poder construir la realidad con otras perspectivas. Por ejemplo, nosotros en este cuatrimestre, con la pandemia, tuvimos que aprender a desaprender toda una forma de dar clases, de conectarnos, de vincularnos con los alumnos, entre nosotros como cátedra. Nosotros no somos nosotros dos solos. A mí me pasa como... una cátedra. A mí con las empresas me pasa lo mismo, perdóname. Pasa lo mismo, entonces tuvimos que aprender a aprender otras formas de aprender a poder conectarnos nosotros como seres humanos, aprender a ayudar a los alumnos a aprender. Digo, creo que pasamos por todos los niveles todo el tiempo y todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas formas de aprender y reaprendiendo y desaprendiendo, sobre todo cuando fue exitoso. Digo, esto también tiene que ver con el eje cognitivo, y veníamos hablando de antes, cuando uno es exitoso es muy difícil desaprender todo eso y reaprender otras cuestiones para el mundo entenderlo de otra manera y ser creativo. Nos pasó ahora, digo, las clases nuestras, no sé, las teníamos, pero siempre espectacular, los temas que damos en cada clase, cómo podíamos armar la dinámica, y de repente, de la nada, tuvimos que cambiar absolutamente todo. Así que me parece que es importante esto de salir de nuestra jaula.
¿Qué opinas, Abby? Para no manejarnos solo con el tema del ámbito universitario, en el ámbito empresario, sí, nos está pasando exactamente lo mismo, de tener que estar online, y con esos chicos, por ejemplo, que nombré de un 2-3, tener que estar haciendo la reunión para hablar de los valores de un 2-3 online, con una metodología como Zoom, con otra como Zoom, pero no Zoom, pero estar online. Yo ni en la vida me imaginé a tener que vivir una cosa como esta. Estoy aprendiendo nuevas formas de aprender. Bueno, entonces, ¿me meto yo en el eje sistémico? Dale. Bueno, acá la clave es, las empresas están organizadas por funciones, y cuanto más organizada la empresa, más clarita están las diferencias entre las funciones, y cuanto más organizada está la empresa, las funciones más se diferencian entre sí, y cuanto más las empresas se diferencian, las funciones de las empresas se diferencian entre sí, más diferencias, más separadas. Con lo cual, cuidado con lo que voy a decir, y esto no quiere decir tiren el organigrama a la basura, pero organizar es separar. Los nenes con los nenes, la nena con las nenas. Pero hay que recuperar la red, hay que pensar en procesos horizontales. Este es el eje sistémico. Liderar para lograr recuperar la red. Recuperar la red, esta es una función fundamental. El eje sistémico es este. Es, primero, internamente recuperar la red y no pensar en compartimentos estancos, en muros que separan áreas, en losas que separan niveles. Nosotros decimos niveles decisionales, no niveles jerárquicos. Hay una sola jerarquía, somos humanos. Entonces, evitar el síndrome palomar, los compartimentos estancos, las islas, es una función de liderazgo fundamental, que es lograr organicidad más que organización. Lograr organicidad, que es, está bien, está la organización, está el organigrama, pero seamos uno. Volvamos a ser uno, somos una red. Y entonces, esto es interno, pero externo, cuando estamos, qué sé yo, imaginémonos el ahí afuera, imaginémonos que somos una empresa de el mundo de la salud. Y entonces imaginemos ahí afuera todo lo que sería el sistema o el clúster de todas las empresas y artesanos y grandes empresas y startups del mundo de la tecnología de la información y las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de la conectividad, de Big Data, de hardware, de Internet of Things, de Business Intelligence Analytics y de robótica y inteligencia artificial, ya lo dije. Bueno, imagínense ese mundo que es un clúster, que es un sistema. Ese sistema de IT, por ejemplo, de Information Technology, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de TIC, impacta, por ejemplo, en el clúster de la salud, que tiene que ver con todo lo que algo con respecto a la salud impacte. Por ejemplo, ni hablar, los médicos, chapó en este momento, las enfermeras, chapó en este momento, los enfermeros, las médicas, todo el staff de todos los servicios sanitarios, etcétera, los ambulancieros o como se llame, pero además los prestadores y además los laboratorios de análisis clínicos y de análisis y de imágenes y de, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, las obras sociales, los prepagos. Acá la cosa es que eso está impactado por el clúster que acabamos de ver antes, por el sistema de TIC, por el sistema de tecnología, la información y las comunicaciones, cada vez impacta más en el sistema de salud, que cada vez impacta más en el subsistema de salud, por ejemplo, de la oncología, del que se alimenta, y ahí volvemos en una recursividad sistémica, al clúster de las TIC, que ve que necesita el clúster de la oncología específico dentro de la medicina, y entonces desarrolla, inventa cosas
Y todo esto está en reverberación sistémica y nosotros no tenemos la capacidad de entender lo sistémico. No alcanza con leer la quinta disciplina, gente. Hay que pensar sistémico en serio. Y entonces, por ahí mi empresita es una empresa que hace análisis químicos, bioquímicos, y me creo que soy el ombligo del mundo y no me estoy dando cuenta de todas las cosas que tienen que ver con todos los clústeres que me impactan. Primero que todo, la pregunta es, en tu empresa, ¿en qué clúster estás? ¿En cuáles clústeres estás? Si sos una compañía de seguros, mala noticia, los Reyes Magos son los padres, estás en todos los clústeres. Si sos un banco, malas noticias, los Reyes Magos son los padres, estás en todos los clústeres. Entonces, si vos no te entendés a vos mismo como parte de un clúster, y esto es un tema fundamental de un liderazgo, de imponer la visión sistémica, vas a tener miopía estratégica. Y si tenés miopía estratégica, te vas a fundir por miope, por pensamiento túnel, cuídate. Esto es un tema crítico que tiene que resolver un liderazgo, que realmente en este momento sirva para cualquier compañía. No puedo más, dale. Eje emocional, dale vos. Eje emocional, bueno, el eje emocional tiene que ver con cosas. Estamos acercándonos al final, porque si no van a decir, estos tipos no terminan nunca. Si no van a decir. Los dos chiflados no pasan. Pero bueno, acuérdense que crear un líder es más difícil que enseñarle a una jirafa a nadar crawl en una piscina olímpica. No hay un poquito de un día, soy un perejil, tomo el curso y soy un líder. Por favor, que no te vendan eso. Ni de un mes, ni acá ni en Harvard, ni un librito, no te lo creas, no te lo compres, escapate, es mentira. Dale, perdón. Engaño. Bueno, mucha broma. El eje emocional, no te pongas nervioso, ya falta poco. Estoy en el eje emocional. Es verdad, porque justamente en el eje emocional lo que vamos a hablar es de poder gestionar las virtudes trascendentes y poder gestionar el sistema de capacidades distintivas. Y vamos a entrar en lo que se llama factor Lamed. ¿Qué es el factor Lamed? Tiene que ver con esto. Nosotros estamos en un grupo con varios miembros de personas y nos vamos a vincular, ¿no? Pero de repente todos tenemos opiniones distintas para tomar una decisión. Hay que tomar una decisión en una empresa, bueno, todos opinamos distinto. ¿Qué pasa? ¿Qué se decide? ¿Cómo se resuelve? ¿Todos pensamos igual? ¿Decide uno? ¿Es democrático? Bueno, seguramente esa discusión o ese debate va a no ser bastante cálido. Digo, vos sabés, cuando contás sobre este factor Lamed, digo, se pueden decir de todo, pero lo importante es que ese grupo, decilo. Morís de ganas. Espero que te des cuenta que me estoy portando como un caballerito. No dije ni una mala palabrita. Gente, mala palabra no es caca. Mala palabra es hambre, desocupación, miseria y discriminación. Y ahora, coronavirus. Esas son malas palabras. No mierda. Perdón, disculpe, doctora, siga. No, yo también me estaba conteniendo a decirlo, además. Bueno, pero no lo digamos. No lo digamos. Entonces se pueden decir de todo y pueden lograr juntos tomar una decisión o elegir qué decisión tomar. Pero ¿qué pasa? Lo importante de esto, y por eso tiene que haber factor Lamed en un grupo, es que cuando este grupo salga por la puerta de esta empresa, sean uno. No, que sean varios que, bueno, se convencieron con la decisión que iban a tomar o ni siquiera salgan y maldigan al que tomó la decisión o la decisión que se eligió. Lo importante es que tengan la capacidad de respetar las diferencias, de respetar al otro, de entender que se está haciendo algo por una misión, por un compromiso, que tienen que tener un camino en común, un fin en común, un objetivo en común, y que tiene que haber diferencias y respetar esas diferencias, no tienen que pensar todos igual. Digo, la idea es que haya cohesión, no que haya consenso. Eso es factor Lamed. Si se logre discutir. Si todo el mundo piensa igual, quiere decir que nadie está pensando. Perdón. Exacto.
No, es que es así. Entonces, la idea no es que piensen todos igual, la propuesta nuestra es que tiene que existir factor LAMED en todo grupo, porque tiene que existir el respeto y el equilibrio de las diferencias. Que siempre se va a tener que tomar una sola decisión, pero que tiene que ser unánime, el grupo tiene que ser uno, tiene que sentirse uno, tiene que ponerse la camiseta y luchar por la decisión que se tomó, porque tiene un sentido. Y quizás en otro momento se toma la decisión que uno consideraba más acertada y no la del otro. Y eso tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo en grupo. Entonces vamos a pasar a otro concepto que es el de la mutua representación interna. Y seguimos con la misma idea. Se generan vínculos, hay una construcción subjetiva entre cada miembro, en lo que yo pienso del otro, en cómo me llevo, y esto interno. Pero ¿qué pasa? Esto se va a expresar de manera externa. Entonces yo tengo que tener la capacidad de meterme al otro adentro de mi propia alma. No es solamente empatía, no es solamente respeto. Tengo que tener la capacidad de entender al otro con todo lo que le pasa, con sus deseos, con sus angustias, con sus tristezas, con sus enojos, y tener esa capacidad lleva a que este grupo pueda expresarse después de manera externa a estos vínculos, al mundo externo, a tomar una decisión de otra forma, que tiene que ver con el factor LAMED, que tiene que ver con esta mutua representación interna, que tiene que ver con el equilibrio de diferencias, con el respeto mutuo, y con ir más allá de la empatía. Y por eso nosotros cuando hablamos de valores en una empresa, no es solamente el trabajo en el equipo, tiene que ver con cosas más profundas. ¿Qué opinas, Xavi? Sí, con virtudes, con valores trascendentes. Con valores trascendentes. Ahora cuando vayamos llegando al final, vamos a hablar de valores trascendentes en serio. Sí, por eso no me quería adelantar, porque sé que vos después lo vas a contar mucho mejor que yo, seguro. Pero que tiene que ver con cuestiones que van más allá de valores como el trabajo en equipo o el respeto, que tiene que ver con otra cosa, que después Abby se va a encargar de contarles. Entonces, en este eje emocional, lo que nosotros vamos a proponer es la indagación apreciativa. ¿Qué significa esto? Seguramente muchos, y me pasó a mí como estudiante, escuchar decir que en las empresas tiene que existir el feedback, y suena horrible, pero se lo llama feedback sandwich, que tiene que ver con tener la capacidad de brindarle a otro alguna cuestión positiva y una negativa y una positiva, y ahí como ir surfeando, digamos, para que no quede tan mal o para que el otro no se sienta tan mal. Y nosotros estamos de manera opuesta a esto. Es indagación apreciativa. ¿Por qué? Porque tiene que existir entre los miembros de un grupo la conversación poderosa, en donde yo voy a decirte lo que me parece desde lo positivo, desde tus cosas buenas, desde todo lo que vos haces bien, y que quizás yo pienso que si podés mejorar algo, tiene que ser basándome en lo valioso, basándome en lo que decíamos al principio, tus capacidades distintivas, tus cualidades, tus cosas buenas. Entonces, esto nos va a permitir dos cosas. Imaginar, por un lado, todo lo que tiene que ver con consolidar estas cuestiones buenas tuyas. Por el otro, tiene que ver con imaginar cómo potenciar estos atributos buenos o positivos. Entonces, yo no te lo voy a dar a vos solamente, yo también te lo tengo que pedir. El feedback tiene que ser proliferado, el feedback uno tiene que tener la capacidad de darlo y tiene que tener la capacidad de recibirlo. Y vuelvo a lo mismo de este feedback tradicional que muchas veces se lee, se estudia, me ha pasado, de bueno, la persona que está con cierta autoridad tiene que brindarle feedback a sus colaboradores. ¿Y por qué no tiene que pedirlo? Tiene que tener la capacidad de que sea tanto uno como el otro, siempre desde lo bueno, siempre desde lo positivo. Y ahí quizás, Abby, quieras agregar algo con qué pasa en estos grupos cuando se da este tipo de indagación o de interacción apreciativa. Bueno, no, esto es lo que define, como dijimos, por eso el subtítulo de nuestro libro, Morgues de almas o bandas de hermanos. Qué sé yo, me acuerdo que es una morgue de alma típica, un call center, en donde no tenés que justificar hasta la cantidad de veces que respirás, y que nos maten todos los call centers del mundo, paciencia. Está bien, esto de la banda de hermanos puede ser que sea la más inmensa minoría de las empresas. Acuérdense que nosotros no solamente estamos
en el mundo académico, y no solamente estamos hablando de lo que pasa en la universidad. Estamos en empresas de verdad. Hace 40 años que debo haber trabajado con 400, debo tener 400 empresas de experiencia. ¿Y qué estoy notando? Que está bien, son la más inmensa minoría, las que tienen líderes que pretenden mandas de hermanos, no faraones que solamente logran morgues de almas. Son la inmensa minoría. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que están creciendo de manera exponencial. Cada vez se dan más cuenta que la única forma es el respeto irrestricto por tu gente. La única forma de mandar, no de mandar, de motivar es a través del involucramiento, del respeto, de promover el autorrespeto en cada uno de los otros, a través de eso que también explicó Flor, que es la mutua representación interna, en donde te metes al otro adentro de tu propia alma. ¿Qué es eso de las empresas que dicen, no, los problemas personales se dejan afuera? Son, y por ahí alguien te dice, qué sé yo, estoy inventando, pero escúchame, recién la dejé a mi hija Adrianita con 40 grados de fiebre, con una angina que volaba. ¿Cómo pretendés que yo deje afuera eso? Hay que ser no un imbécil, hay que ser un cretino para pensar que los problemas personales se pueden dejar afuera. Y más en momentos como este, y nunca más. Y nunca fue. Fue mentira, siempre fue mentira. Entonces, esto tiene que ver con una palabra clave que es confianza y que es cohesión. Porque cohesión no existe sin confianza. Acá la palabra clave nos parece con Flor, y hace mucho tiempo, ya años que estamos juntos, trabajando, tanto en las empresas como muchas veces, vino Flor, a pesar de que Flor tiene una empresa de ella, con el padre que es un íntimo amigo mío, y la madre, y la hermana Belén, pero además en el mundo empresarial, además del mundo empresarial, en el mundo que compartimos más con Flor, que es el mundo académico, y nos damos cuenta de esto. La palabra clave es confianza. Qué tremenda palabrita. Por favor, confianza. Desde acá te tienen confianza. Con lo cual entramos en el eje ético-moral. Y yo creo que así como estamos viviendo en la era del instante, más allá de la pandemia, más allá de lo que nos está pasando con el COVID-19, ya veníamos y esto creo que esto nos va a servir. Lamentablemente por las malas lo aprendimos. Estábamos en una era de nihilismo, de pérdida de valores, de pérdida del sentido de la vida. Creo que el día después, lo que se está llamando la nueva normalidad, esto creo que lo va a cambiar. Esto de la pérdida de valores. Ahora cuando hablemos de valores trascendentes nos vamos a dar cuenta. Entonces, qué sé yo, pensemos, como dijo Flor, por más que esa persona tenga la responsabilidad de conducir al grupo para que logre su visión o su misión o su objetivo, como quieran llamarlo, tiene responsabilidad. Tiene la autoridad para organizar, planificar, dirigir, controlar, porque se lo otorgaron desde arriba, del directorio, de lo que fuera. Y acá, además tiene la obligación de rendir cuentas, que hay una palabra que no tiene traducción en inglés, lamentablemente importantísima, que es accountability. No sabemos cómo traducirla bien. La capacidad, la obligación de rendir cuentas. Si tiene la responsabilidad, la autoridad y la accountability, no sabemos si es un líder. A eso quiero ir. Queremos ver a esa persona. Imaginémonos a Jimena, que es una persona real de una empresa que yo sé. Y vos sabés, Jimena, que te estoy nombrando a vos ahora.
porque sos una líder. Una recontra líder. Entonces, sabemos que tiene la autoridad, la responsabilidad y la accountability, la obligación de rendir cuentas. Pero la queremos mirar a Jimena. La queremos ver interactuando con su gente. Queremos ver cómo interactúan entre ellos. Queremos ver cómo se hablan. Queremos escuchar cómo se hablan, escuchar cómo nos hablan. Queremos ver cómo se miran. Queremos ver cómo nos miran. Queremos ver cómo detectan factores propulsores o factores retardadores para el logro del propósito común, de la misión. Queremos ver qué hacen con esa información. Hay un especialista a quien sigo yo muchísimo, y Flor también, que fue Enrique Pichón Rivière, y aprovecho a rendirle homenaje. Y Javier Pichón Rivière, espero que estés escuchando esto, porque fue tu papá, que en paz descanse, que nos impactó muchísimo. Queremos ver si el liderazgo rota, porque acordate, no es solamente el jefe, puede ser otro el que lidere en un momento apropiado, determinado. Queremos ver si rota sanamente entre los miembros del grupo, y para eso tenemos que hacer una crónica de cómo rotó para después devolverlo, para después discutirlo grupalmente. Queremos ver si hay saboteadores, queremos ver cuántos de los seguidores, cuidado que hay un montón de cursos de liderazgo que nos sirven, pero no hay ni un solo curso de seguidorazgo. Queremos ver si los seguidores realmente están siguiendo o si son solamente turistas que están sentados ahí calentando la silla. Queremos ver si hay chivos expiatorios que se repiten, tipos que la ligan o chicas que la ligan siempre que pasa cualquier cosa, es culpa de ellos. Si pasa eso, no hay liderazgo. Queremos ver si hay portavoces, que es otra figura que creó, que describió, mejor dicho, Pichón Rivière, que tiene que ver con, imagínense que estamos trabajando y de repente nos acordamos que hay alguien nuestro, Dios no lo permita, que está pasando un momento malo de salud o algo así, y de repente estamos trabajando totalmente imbuidos en la tarea, en la misión, y alguien dice, che, paren un cachito, hace como 4 horas que no sabemos cómo está Carlitos. Es un portavoz. Queremos ver si el grupo se aferra a la misión con pertinencia, que es uno de los vectores fundamentales, los vectores que creó Pichón Rivière. Pertinencia, pertenencia, comunicación, coordinación, aprendizaje. Queremos ver si hay telé. Telé es más o menos parecido a empatía, solo que puede haber empatía negativa, que es que cada miembro del grupo tiene ganas, tiene voluntad, tiene pasión por trabajar con los otros miembros del grupo. Queremos ver esto que explicó Flor, si hay una mutua representación interna de cada uno respecto a los demás, si cada uno logró meterse adentro de su propia alma, cada uno de los otros. Y entonces ese grupo no es un grupo, es un equipo. Y cuando ese grupo, cuando ese equipo, 3 niveles, grupo, equipo, cuando ese equipo tiene realmente pasión y ni siquiera le importa si se logran los objetivos, quién fue el que los logró, porque son un equipo, eso ya no es un equipo, ni es menos un grupo, es un vector. Y eso lo llamamos vector. Dale vos, doctora. Digo yo. Entonces, bueno, lo que dijiste vos de Jimena y lo que pensamos y recalcamos de Jimena es que forma parte de otros grupos de personas, no es solamente que forma parte de un grupo. Entonces, bueno, vamos a... Todos formamos parte, y hablaste antes del efecto Margarita, todos formamos parte de diferentes grupos en diferentes situaciones de nuestra vida y en diferentes momentos. Pero esto no significa que necesariamente Jimena sea líder, podríamos llamarlo universal, digo, que sea líder en este grupo, en este y en este. Puede ser considerada líder en un grupo y en el resto no.
Porque te acordás que hablábamos en uno de los ejes de que no siempre sos líder, no siempre en todos los equipos o grupos, no siempre en todas las situaciones, no siempre bajo el mismo contexto u otro. Entonces, creemos que probablemente sea imposible que sea líder en todos los grupos. Y puede pasar que ella ni siquiera tenga autoridad formal o tenga responsabilidad de rendir cuentas por cada miembro de su grupo, por el desempeño de este grupo, pero así y todo puede ser líder. ¿Te acordás que dijimos que no es posicional? O sea, puede que no tenga la autoridad y puede que sea considerado líder, que sea considerado un modelo a imitar, una modelo a imitar, una persona que por sus miembros sea muy respetada, sea muy valorada, que se interese la opinión de ella y que ella le interese la opinión de los demás. Y hasta podemos decir que se ha merecido que la quieran en este grupo y no en otros, y puede ser líder en este grupo y no en otros, y puede que tenga autoridad o no. Entonces, puede que la respeten, puede que la valoren, puede que la quieran, y puede que sea líder, con o sin autoridad. Pero tenemos que tener en cuenta los diferentes miembros de cada conjunto humano al que Jimena pertenece. Y podemos pensar también y podemos recalcar, Avi, que Jimena, además de todo esto que venimos diciendo, puede ser excelente ejecutiva, puede ser una jefa ejemplar, puede ser un gerente ejemplar, y puede ser eficiente, efectiva, y puede cumplir con, no sé, con los indicadores claves de desempeño, y que su empresa o la empresa donde ella trabaje esté muy satisfecho con el trabajo de ella, y que además le sumemos que sea buena persona, que tenga siempre buen humor, que trate bien a los miembros de su equipo, a su gente, que no les grite, que los trate bien, no sé, ¿qué más? Puede ser todo lo bueno que pueda tener una persona, que se preocupe en serio por su gente, que se preocupe de verdad, que piense en cómo ayudarlos a crecer, a desarrollarse profesionalmente, personalmente, y todo esto, digo, todo lo mejor que puede tener una persona puede no alcanzar para que sea considerada líder, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué le falta? Nombré muchísimas cosas que vos decís, ¿cómo no es líder? ¿Cómo no? ¿Qué le falta? Bueno, en nuestro libro, con Avi, lo que hicimos fue, en base a un conjunto de conceptos contenidos, que fue lo que le estuvimos contando un poco en la charla de hoy, desarrollamos una serie de pautas que debemos evaluar para determinar o pensar si entonces Jimena es o no considerada líder. Y vamos a preguntarnos ciertas cuestiones que nos van a ir encaminando para ver si lo es o no. Por ejemplo, podemos pensar, ¿se acuerdan que hablamos de que somos un sistema, de que tenemos la parte física, tenemos lo mental, lo social, lo profesional, ¿qué más? Lo espiritual? Bueno, ¿cómo maneja Jimena estas interrelaciones? ¿Se puede liderar a sí misma? Esta que contábamos antes, ¿puede conocer sus emociones, sus sentimientos, su situación mental, social, personal? ¿Puede manejar esto? ¿Cómo se lleva ella con liderarse a sí misma, con la introspección, con conocerse a sí misma? Ella en el día a día demuestra que crece, que se adapta, que aprende, hablamos de los 5 niveles de aprendizaje, que aprende, que desaprende, que reaprende, cada vez más rápido, cada vez mejor. ¿Qué más? Puede, no sé, aprovecha las oportunidades que se le brindan, ella toma tareas desafiantes, que tengan mayor magnitud en su labor, que esto, bueno, amplíe sus capacidades distintivas, sus destrezas, que puedan mejorar en cada toma de decisión, que tenga, por ejemplo, supongamos que ella tenga autoridad y pueda tomar decisiones en la empresa en donde trabaja, y entonces que ella piense en el negocio como una estructura funcional, de esto que contabas vos, para poder mejorar esta organización, si es que tiene la autoridad en ese momento, o si puede que la tenga en otro momento, y si tiene esta capacidad de pensarlo así, si ella corporaliza realmente
la misión de este grupo que quiere lograr, de este propósito, de esta visión. Esto que hablabas vos antes de los roles en los grupos, digo, ella podrá formar o hacer observadores perspicaces, ¿no? Que puedan observar con respecto a sus decisiones, a sus comportamientos, cómo son sus acciones con las demás personas, ¿qué más podemos decir? Puede pensar y puede exponer su punto de vista de manera clara, que vaya al grano, que tenga el valor de exponerlo, esto que piensa, que pueda formular preguntas que sean bien inquisitivas, que abran rompan estos paradigmas, abran la mente, generen que haya más creatividad, que despierte imaginación en los miembros del grupo. Digo grupo porque justamente no sabemos, bueno, si es equipo, si es vector, si ella es líder, si no, hasta ahora es una muy buena jefa, si tiene capacidad de posicionar a la organización en el caso de que tenga la autoridad para hacerlo, o en el caso de que en un futuro tenga esta autoridad para hacerlo. Y bueno, ¿qué pasa con estas emociones sociales, con lo que llamamos sentimientos? ¿Te acordás que hablábamos de que nombraba esto el doctor López Rossetti en cuanto a cómo maneja o cómo gestiona ella la compasión, la vergüenza, la culpa, la satisfacción, los celos, la envidia, la admiración, el orgullo? Cómo ella se conoce y cómo gestiona esto con el equipo, con su grupo, con su gente, si puede ella realmente ser un modelo a imitar para cada uno del grupo y si pueda trascender en cada otro como un modelo a imitar. Si genera confianza, esto que dijiste vos, Abby, muy importante, si ella genera confianza en los demás, en su gente, en los miembros de este grupo, para quizás acudir a ella para pedirle un consejo tanto personal como profesional, esto que decías de que somos razón y emoción, somos personal y profesional dentro de la empresa. Y entonces, ¿cómo? López Rossetti dice, somos seres, decilo vos. Emocionales, somos seres emocionales que razonamos. Bueno. Es algo que tomamos de él y que nos inspira. Esto que nombrabas antes de los 4 ejes, de ella generará esta influencia idealizada, pero el resto lo tomará como un ideal a ella. Será una motivadora, ella generará motivación inspiradora en los demás miembros del grupo, tendrá esta consideración individual uno por uno, o quizás no, quizás se olvide de algún miembro del grupo y entonces, ojo, no estamos hablando de un líder. Podrá estimular intelectualmente y podrá tener esto de las recompensas del registro del trabajo del otro, del reconocimiento de cada miembro en su trabajo, y podrá entonces pensar y observar quienes quieren ser líderes y poder formar líderes, ser una líder transformacional, esto que decíamos al principio de crear líderes futuros. ¿Y qué más? Es mucho lo que se necesita para ser un líder. Podrá entonces tener una actitud desafiante con lo que hablamos de liderazgo en cuanto a las conversaciones poderosas. Podrá aceptar este feedback que el otro le da, por más que sea desde lo positivo, podrá aceptar que el otro quizás critique algo para que ella mejore, para que ella desde esa apreciación pueda potenciar alguna cuestión positiva, pero que bueno, que al fin y al cabo termina siendo una crítica, podrá manejar eso, podrá entender diferentes trastornos que pueda tener cada miembro. Digo, hoy en día en pandemia sería clave que un líder pueda entender que los miembros de su grupo tengan ansiedad, tengan angustia, no sepan cómo poder trabajar de esta manera, aprender a desaprender, aprender a reaprender. ¿Podrá ella con esto?
¿logrará esto que decías vos, pasar de ser un grupo a un equipo, a un vector, a un poderoso emergente sistémico, que este grupo logre transformarse y que ella consiga esto con este grupo? ¿Logrará que la visión, la misión, los objetivos, las funciones, los procesos, esto horizontal y vertical, logren ser una fuerte impulsión, se articulen para hacer una impulsión dentro de la organización? ¿Podrá, además de todo esto, que quizás es un poco más soft, enfocarse en resultados e iniciativas y ser responsable por estos resultados de la organización? Y con esto fijará metas cada vez más altas si tiene la autoridad para poder hacerlo, para poder posicionar mejor a la organización. Va a poder desarrollar ella perspectivas estratégicas, si tiene esta autoridad para hacerlo, que mejoren y que sea mejor para la organización, para posicionarla, y entonces podrá conectar y establecer redes con el mundo exterior para esta posición, para este posicionamiento. Todo esto si tiene la autoridad, podrá querer hacerlo, pero podrá no hacerlo si no tiene la autoridad, ¿no? Y entonces, ¿tendrá tolerancia ella si erra, si tiene algún error, pero que es bien intencionado, si se confunde, porque es un ser humano? Estábamos hablando de que justamente es un ser humano y le estamos pidiendo un montón para que sea líder, pero bueno, se puede confundir, se puede equivocar, y tendrá tolerancia. ¿Cómo? Y de los otros, tolerancia por error bien intencionado de los demás. De los demás, con ella y de los demás, cuando un miembro se equivoca y ella es la responsable, porque tenés que tomar la responsabilidad también por el equipo, ¿lo tolerará ella o, no sé, saca el miembro del grupo y no lo quiere más en su grupo? Y entonces reconocerá este esfuerzo de cada uno en el desafío de lograr el propósito, de lograr la misión. Tendrá un reconocimiento al equipo de parte de ella. Y podrá entonces, lo que decías vos, esto de el modelo de comando por misión, ¿estará capacitada para trabajar de esa manera o no? Y entonces, ¿qué pasará con sus emociones dominantes? ¿Serán normales sus emociones ante un nivel máximo de estrés? Por ejemplo, ahora, en medio de pandemia, es un ejemplo, creo que clave para que uno pueda tener las emociones dominantes. No sé, no podés agarrártela con alguien del grupo y de repente tus emociones, no poder manejarlas, tus emociones que te invadan y gritarle a alguien del grupo porque vos tuviste un mal día o porque estás preocupado por la pandemia. Y entonces habrá una estructura que ella pueda formar con mecanismos de prevención para esto y de contención en el equipo cuando haya alguna ansiedad, cuando haya algún trastorno. Digo ansiedad porque quizás es el más típico, pero hay muchos tipos de trastornos, vos los contaste al principio, y ella formará una estructura, una red en el equipo para poder contener este tipo de situaciones, y entonces estará también preparada, además de este tipo de situaciones quizás psicológicas, para poder resolver o ayudar a resolver la resistencia al cambio. Ahora, por ejemplo, que es todo online, estará preparada ella para ayudar en esta resistencia al cambio, de trabajar de otra manera y quizás a largo plazo, ante el miedo a la pérdida, ante el miedo al ataque. ¿Cómo ella podrá ayudar a los miembros en esta situación? ¿Cómo podrá brindar a su grupo un feedback, este feedback proliferado, que sea continuo, que sea confiable, que el otro esté esperando el feedback de ella y ella tenga la capacidad de dar y de pedirlo, que tenga la capacidad de estar preparada para moverse de forma adecuada en el mundo digital, cómo todos los días se transforma en un nuevo entorno digital, hoy más que nunca, cómo está preparada ella para moverse de manera adecuada ante esto, y qué pasa con las patologías que hablamos antes, del hubris, del ícaro, del ghosting, del autoengaño. ¿Estará preparada ella para no caer en estas patologías, para liderarse a sí mismo, para conocerse? Entonces, poder ejercer
un liderazgo que sea cognitivo y que desafíe sus propios paradigmas, su manera de mirar el mundo, sus sesgos, sus mapas mentales, sus filtros, esto de que ya todos construimos la realidad y de ahí la observamos, interpretamos y actuamos. Bueno, ¿qué pasa con ella, con esto? Y entonces, ¿cómo lidera el campo mórfico, la resonancia mórfica que está constituida por los seres humanos del grupo en el que ella es parte, y que también son parte los valores, los sueños, las aspiraciones, las alegrías, las tristezas, los triunfos, las derrotas, las virtudes morales, que unen a todo este grupo en un marco sociocultural que los contiene. Digo, ella puede liderar con esto, puede lograr que en las guiadas que se dan entre ella y uno de cada grupo, de los demás miembros de este grupo que participan en este campo mórfico, que puedan vivir un sentimiento de unidad, esto que decíamos antes de ser uno, que realmente haya una cohesión, que realmente, no sé, si un día no trabajaran juntos, si seguiría persistiendo en el tiempo, por mucho tiempo o no, qué pasa con los vínculos entre ellos, con esto del factor Lamed, de la construcción simbólica que se da, y si se nota entonces o no su presencia. Decimos, ese nivel profundo de aprendizaje que hace tomar conciencia de la totalidad, de que no es la suma de cada miembro, no es lo mismo que lo que es el grupo junto, que lo que es el grupo uno, que son uno. Entonces, es mayor, digamos, esto de que hablamos del emergente sistémico, es mayor lo que se genera entre esta unidad que lo que se genera 1 más 1 más 1 y cada miembro del grupo suelto, por así decirlo. Entonces se nota esta presencia de ella en este grupo. Entonces, bueno, con Abby lo que proponemos y lo que hemos propuesto en el libro es demostrar que el estudio de estos sistemas humanos, que son sistemas complejos, que somos sistemas complejos, debe ser interdisciplinario, no hay otra forma. Entonces, cada vez se incluyen más disciplinas. Digo, nosotros dos, que no somos ninguno de los dos médicos, recién y varias veces nombramos al doctor López Rossetti, y cada vez se tienen que incluir más y más disciplinas y sus conjeturas, sus oposiciones, sus convergencias. Entonces, bueno, esto claramente no es una receta fácil, no es un checklist, tiene que ver con algo más profundo, con nuestras perspectivas y lo que nosotros consideramos que tiene que ser, que un grupo tiene que ser una banda de hermanos con un sueño en común y que tienen que generar una organización virtuosa, que, bueno, Abby decía que cada vez son más, pero todavía somos, y me incluyo con la empresa con mi papá, la gran minoría, y que una empresa virtuosa tiene que ver con esto, con grupos que se transforman, grupos humanos que se transforman en bandas de hermanos. Entonces, a partir de esta perspectiva, hay que tomarse el liderazgo en serio. Y bueno, me cansé yo ahora. te doy la palabra. Dale, pero creo que es el momento de nombrar a quien fue mi gran profesor, el profesor doctor Itamar Rogoski, titular, fundador y titular de GR Global, el Institute for Organizational Development de Israel, que es el titular, y que me honró nombrándome director para América Latina de Arayot, que es un centro de liderazgo avanzado, de equipos de altísimo nivel de exigencia, de altísimo nivel de desempeño. Y entonces, cuando estamos pensando en esos grupos, ahí están presentes sus cerebros, sus redes neuronales, sus conectividades, sus teorías de la mente, las neuronas espejo,
eso que dijimos de los neurotransmisores, que son los diminutos, pequeñitos mensajeros, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la norepinefrina, la endorfina, la feniletilamina, y además sus experiencias posteriores y su genética y sus crianzas, sus culturas de origen, sus sueños, sus objetivos, sus angustias, las alegrías, como dijo Flor, las frustraciones, los éxitos, las formaciones técnicas o profesionales de cada uno, las profesiones, los recuerdos, los amores, los odios, las creencias, los valores, las virtudes personales, que los unen como una cultura común. Esto se lo debo a Itamar, en una identidad compartida, en una interpretación común, en una intensidad direccional, cohesionada, consensuada. Y entonces, volviendo a Jimena, todo esto, Jimena despierta en cada uno de los miembros de ese grupo un sueño común, despierta un sueño común, un puerto de destino común, demuestra una historia de propósito, de un hacia dónde vamos, ¿se acuerdan? De aquí a allá. Detrás de su propia visión, ella corporaliza la misión. La siguen porque ella corporaliza la misión, por eso la siguen. Y entonces eso le permite trascender más allá de la organización y llegar hasta la sociedad en general. Pero entonces, para eso tiene que demostrar que comprende la matriz relacional, racional y emocional de ese grupo, en donde se piramidalizan las finalidades últimas de ese grupo, de la organización en donde ese grupo esté inserto, el grupo. Y entonces se entienden los objetivos estratégicos, los operacionales, las metas tácticas, los indicadores clave de desempeño, y entonces ella muestra las iniciativas de mejora para lograrlo. Y con respecto a los cambios, identifica cuáles son los cambios internos o externos que tiene que afrontar. El sistema social de la organización lo lidera el sistema social, si es que tiene la autoridad para hacerlo. Aferra al grupo, como dijimos, a ese concepto de misión. Y como dijo Jimena, Flor, con respecto al liderazgo transformacional, si logra esa mutua representación interna, que cada uno genere la mutua representación interna de todos los demás. Pero para esto hay que cuidado, porque Jimena también tiene que ser gerente. Y entonces son dos paradigmas diferentes. Logra equilibrar el paradigma del liderazgo con el paradigma gerencial, según cuál tiene que ser privilegiado en cada momento. Si no puede explicar qué es el acá, el acá, qué es el allí, y entonces cómo llegar del aquí hasta allá. Tiene que poder explicar clarito qué es acá, qué es allá y por qué de acá hasta allá. Bueno, la clave es, si comprende esa importancia de mostrar proximidad, especialmente cuando el grupo está en momentos de altísimo nivel de exigencia, altísima fricción interna, externa. Y bueno, la metáfora de la guerra en esto es clave, y lo estamos viviendo ahora lamentablemente no es una metáfora, con COVID-19, pero es lo mismo. Si comprende lo que significa mostrar la proximidad, estoy acá, a cada uno. Y entonces volvemos a la palabrita, a la tremenda palabrita clave,
que es la confianza mutua, que es lo único que logra compromiso individual y confidencial. Y bueno, el tema es que cuando cada miembro del equipo piensa y está pensando cómo hacer algo, ese miembro del equipo pensará, por ejemplo, ¿qué diría Jimena ante esta situación? En definitiva, llegando a lo de los valores trascendentes, la pregunta clave es, ¿Jimena despierta respeto o además se merece que la quieran? Y entonces acá viene el tema de los valores trascendentes. ¿Y cuáles son los valores trascendentes? Y esto se lo debo a mi querido amigo Yossi Birman, que es mi gran maestro. Y esos valores trascendentes son amor, justicia, compasión, perseverancia o persistencia, humildad, solidaridad y nobleza, llegar a la nobleza, que implican, que abarca integridad y dignidad. Esos son valores trascendentes, no trabajo en equipo, amor, justicia, compasión, persistencia, humildad, solidaridad, nobleza, integridad, dignidad. Esas son virtudes trascendentes. Y entonces, cuando hablamos de liderazgo, solamente podemos hablar de liderazgo hablando de esta forma. Pero bueno, entonces, ¿y entonces qué? ¿Cómo sigue? Y nada. Yo me acuerdo que Mandela, vieron la película de Mandela con el rugby, la frase de Mandela cuando gana el equipo de Sudáfrica, después de haber estado tanto tiempo preso y con ese triunfo del equipo de Sudáfrica logra que se una toda la sociedad más allá del tema del apartheid y todo eso, y dice, no importa cuán estrecho sea el camino o cuán cargada de castigo la sentencia, dice Mandela, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y entonces ahí sos un líder. Pero entonces la clave es, no hay librito. Pero sí hay una cosa fundamental. Dale sentido a tu camino. Merecete que te quieran. Flor. No hay otra forma, me parece. Pero qué orgullo estar con vos. Qué orgullo. El mío es haber hecho esto con vos. De verdad, conocerte y lo hago público, te lo digo siempre. Vos y Claudia, la mujer de Abby, cambiaron mi vida. Así que agradecida, siempre. Bueno, esto para nosotros, para Flor y para mí es liderazgo en serio. Espero que no se hayan aburrido. Es enorme, es muchísimo. No es PowerPoint, no es un checklist. Y entonces agradecemos a nuestros, yo agradezco a mi tremendo maestro, que es Itamar Rogoski. Aprovechamos para, en un momento como este, para honrar a Alberto Crescenti, el titular director del SAME. Disculpen los que están en otros países, el SAME es el Servicio de Emergencia Médica de Argentina, y le agradecemos a expertos como el doctor López Rossetti, y bueno, va a ser injusto porque nos vamos a olvidar de un montón de gente.
Sí. Pero yo puedo decir, y yo sé que vos lo sentís con tu viejo, yo me pude parar sobre los hombros de gigantes, que fueron mi viejo y mi abuelo. Sol, creo que vos también. Perdón, Flor. Sí, lo siento así con mi papá. Definitivamente. Bueno, ¿nos vamos? ¿Estamos? Sí. Nos pusimos emocionales Feliz y vayámonos antes de hacer papelones. de hacer papelones. Estamos a punto de hacerlo, así que mejor nos vamos. Un placer, Abby. Chau. Quédate, así hacemos un poco de feedback de todo este lío que Dale. corto la grabación. Chau. Bueno. Chau. Merezcanse que los quieran. Denle sentido a sus caminos.